Mis estudiantes y público en general, en el presente video voy a hablar sobre la ley de la gravitación universal, ya que es una ley fundamental en la física y que además nos da a conocer el comportamiento de los planetas, ¿de acuerdo? Entonces, sin más que decir, comencemos con esta explicación. Primero, ¿quién estableció esta ley? La estableció Newton en su libro de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. ¿De acuerdo? Es importante saber eso. Y además Newton, al establecer esta ley, pudo complementar las leyes de Kepler. ¿De acuerdo? Porque para que forme esta ley se tuvo que fundamentar de algo. En este caso lo hizo a través de las tres leyes de Kepler que describen, ¿no?, los movimientos de los planetas, ¿de acuerdo? Y las distancias, ¿no? Ahí eso será en otro video, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, vamos a continuar. Newton estableció lo siguiente. Newton dice que el módulo de la fuerza con el que se atraen dos partículas es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que separa sus centros al cuadrado, elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a construir esta ley matemáticamente. Entonces Newton dice, ¿no?, que el módulo de la fuerza, voy a ponerlo fuerza sub G, que se refiere a la fuerza gravitacional, el módulo de la fuerza gravitacional, si su valor es obviamente igual, que dice directamente proporcional. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que la fuerza sobre el producto de sus masas me dé una constante. En este caso la constante es la constante universal, que lo denotamos con G mayúscula. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional, que es ¿a qué se refiere cuando habla de inversamente? Cuando que se está multiplicando y eso me da una constante. En este caso la constante son para los dos casos. En este caso, cuando está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Y qué está dividiendo? La distancia, llamémoslo d, que separa sus centros al cuadrado. Entonces matemáticamente tenemos esta fórmula, que sería la ley de la gravitación universal. ¿Sí? Bueno, yo sé que hay algunos que quieren comprender mejor esto. Vamos a expresarlo de manera general para dos partículas. Entonces, imaginemos, supongamos que tengo aquí una partícula, aquí otra partícula. Obviamente con diferentes masas, masa 1, masa 2. ¿Y qué me dice Newton? Newton dice que hay una fuerza de atracción, en este caso llamaremos fuerza de gravedad en los dos, porque están en el espacio, ¿sí? Por eso fuerza gravitacional. Y hay una distancia, llamémosla d porque la hemos establecido así. Ahí está. De manera gráfica, esta fórmula, esta ley, lo podemos expresar con el siguiente boceto, ¿no? De dos partículas con diferentes masas y que hay una fuerza de atracción que los hace que atrae esas partículas, donde depende sus masas y la distancia que los separa, sus centros. ¿De acuerdo? Entonces también debemos
tomar en cuenta que la masa se va a medir en kilogramos, la distancia en metros y la fuerza en newtons. Muy bien, continuemos. A pesar de que Newton estableció esta ley, él no pudo hallar el valor de esa constante que se le conoce hoy como la constante de la gravitación universal. Lo voy a poner aquí. Pero esta constante, como es constante, ya se halló su valor. ¿Y cuál es su valor? Su valor es 6,67 por 10 a la menos 11. Y su unidad es el newton por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Este es el valor de la constante de la gravitación universal. Muy importante que conozcamos y que ahí lo notemos en un librito. Ponemos constante de la gravitación universal, ¿no? Que es de la ley de la gravitación universal. Muy bien. Entonces, Newton no pudo hallar esta constante. Años posteriores, un físico llamado Cavendish halló esta constante, el valor de esta constante, con instrumentos sumamente delicados, ¿sí? Porque, como vemos, el valor de esta constante es ceros muy pequeño, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos 10 a la menos 11 y esto es un decimal, está multiplicando, o sea, su valor es muy pequeño. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? De manera práctica, que nosotros podemos hallar el módulo de la fuerza de atracción entre dos cuerpos, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez ya explicado la interpretación gráfica de esta ley, ahora pasemos al ejemplo. Entonces, supongamos que aquí hay una persona, ¿sí? De 50 kilogramos. Su masa es de 50 kilogramos, ¿sí? Y hay otra persona, bueno, no lo dibujé igual, pero voy a dibujarlo parecido. Ahí está. Que también es de 50 kilogramos, ¿sí? Entonces, imaginemos que la distancia que lo separa es 1 metro, ¿sí? Su centro es 1 metro. Entonces Newton me dice que hay una fuerza de atracción, hay una fuerza con la que se atraen. Además quiero que sepan que esta fuerza, o mejor dicho, esta ley obedece a la tercera ley de Newton, la ley de acción y de reacción. A toda acción le corresponde su reacción. O sea que la fuerza, la fuerza de gravedad es igual a menos la fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ese menos? Significa que sentido contrario, ¿sí? Entonces podemos ver que esta ley obedece a la tercera ley de Newton. Eso es importante, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces continuemos. Entonces voy a considerar dos personas con 50 kilogramos de masa aproximadamente y la distancia es de 1 metro. Entonces vamos a encontrar el módulo de la fuerza de atracción con el que se atraen estas dos personas. Entonces, utilizando la fórmula, decimos la fuerza, el módulo de la fuerza de atracción es igual a la constante, que sabemos su valor, aquí está, 6,67 por 10 a la menos 11 por el producto de sus masas, sería 50 por 50. ¿Cuánto es 50 por 50? 2500. 2500. Y esto sobre
la distancia que separa sus centros al cuadrado, en este caso 1 metro. 1 metro al cuadrado es 1 metro. Ponemos 1. ¿Sí? Solo quiero sus valores numéricos. Al final, la fuerza se mide en newtons. Entonces, ¿qué me sale? El módulo de la fuerza de gravedad con el que se atraen estos dos cuerpos es igual, si hacemos todo este cálculo numérico con la calculadora, nos va a salir, es aproximadamente a 0.00000016675 newtons. ¿De acuerdo? Nos sale este valor al operar esto. ¿Sí? ¿Y qué concluimos? Miren, hemos hallado que la fuerza con el que se atraen estas dos personas con 50 kilogramos de masa y con distancia a 1 metro es 0.00000016675 newtons aproximadamente. O sea, por eso podemos ver que, por ejemplo, yo y con una persona que estamos separados a una distancia de 1 metro, la atracción, la fuerza de atracción, el módulo, se puede despreciar, o sea, no se toma en cuenta porque es muy pequeña. ¿Sí? Por eso es que yo no estoy así, por así decirlo, como si fuera un imán, me estoy apegando. No, sino es demasiado pequeña. Por eso no se toma en cuenta, se desprecia. Cuando hablamos de despreciar, significa no se toma en cuenta, ¿sí? Entonces, ahí con este ejemplo práctico podemos ver que la fuerza entre dos personas separadas 1 metro es muy pequeña. 0.00000 newtons, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces se estarán preguntando, entonces, ¿para qué casos tomamos en cuenta esta ley? Los casos son cuando tomamos masas considerables, como por ejemplo la masa de la Tierra, que es de 6 por 10 a la 24 kilogramos, ¿sí? Masa en sí general, masa de planetas, masa de satélites, de la Luna, por ejemplo. En esos casos vamos a hallar que el módulo de la fuerza sí va a ser considerable. ¿Sí, chicos? Y bueno, ya para ir terminando con esta explicación, voy a dar un breve resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos aprendido que esta ley de la gravitación universal es una ley muy importante para ver el comportamiento de los planetas. Y en el caso que sean partículas, el módulo de la fuerza es muy pequeño. Por ejemplo, el módulo de la fuerza con el que se atraen estos dos objetos, en este caso los plumones, va a ser muy pequeño, más pequeño todavía que esto. Y que además que es la constante de la gravitación universal y su valor es de 6,67 por 10 a la menos 11 y su unidad de medida. ¿De acuerdo, chicos? Una vez más, para repasar esta ley. Y esta ley me dice que el módulo de la fuerza de atracción con el que se atraen dos partículas, dos cuerpos, es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa de sus centros al cuadrado. Y eso ha sido todo por este video. Espero hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Si no, bueno, hayas reforzado este tema que es de la gravitación. Y conmigo será hasta un siguiente video. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.